Muy bien, muchas gracias, Noelia. Muy buenas tardes a todos los que estáis participando en esta videoconferencia y para mí es una enorme satisfacción poder compartir este módulo, esta clase dentro de la comunicación de RSE que tenéis dentro del máster. Y bueno, poderos hablar de algunas innovaciones y las últimas tendencias en este aspecto tan concreto del reporting sobre responsabilidad social. Me hubiera gustado, como decía Noelia, haber estado y haber disfrutado de vuestra tierra hoy, que era lo programado, pero bueno, no ha podido ser por cuestiones familiares, pero gracias a la tecnología y a la colaboración de la Fundación y de la persona que en estos momentos nos acompaña de la misma, que ha hecho posible la instalación del sistema aquí en Madrid, pues he podido no dejar de acudir a la invitación y como digo, bueno, encantado de estar con vosotros, colaborar en este tema tan interesante y en esta formación tan puntera que lleváis a cabo en la Universidad de Santiago. Bien, bueno, tenemos aproximadamente hora y 3/4 para hablar de lo que se ha programado. Como decía Noelia, pues puede ser interesante que, bueno, en vez de agotar yo mucho tiempo hablando exclusivamente, en algún momento, bueno, pues estableceré unas pausas para preguntaros e interactuar con vosotros en la medida que lo estiméis oportuno, para hacer la sesión un poco más interactiva. A pesar del sistema, ¿verdad? No es lo mismo que dar una sesión presencial, pero bueno, yo creo que este sistema tan de alta calidad nos va a permitir casi estar como si estuviéramos personalmente en la misma sala, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, el objetivo de la sesión es hablar de las últimas tendencias, de la última tendencia, concretamente sobre reporting, sobre información empresarial, que es la información integrada, lo denominado o lo que se denomina como información integrada, que intenta poner en un mismo informe, en una misma presentación, información sobre el comportamiento de las empresas en sus distintas dimensiones, en las dimensiones financiera, ambiental, social y de gobierno corporativo. Es decir, ya de entrada y viendo un poco la presentación, la denominación de la charla, pues se puede ver que estamos hablando de una etapa distinta a la que hasta este momento se está desarrollando en lo que es la información empresarial. Normalmente la información y los informes convencionales hablan de una información financiera con muchas décadas de desarrollo y, por otro lado, una información también empresarial emergente con una edad no mayor diría de 10-12 años sobre aspectos no financieros. Pero hasta el momento se han ido presentando y se presentan, por una parte, lo que es la información financiera, las cuentas anuales, la cuenta de pérdidas y ganancias y otros estados financieros, y por otro lado lo que es la memoria de sostenibilidad. De lo que vamos a hablar es de una idea de cómo integrar de la mejor manera esta información para que realmente se traduzca en un conocer el estado y el futuro de una organización desde el punto de vista del valor añadido, es decir, de la generación de valor, que es quizás una de las carencias más extendidas de lo que es el sistema convencional o los sistemas convencionales que hasta el momento se desarrollan en el ámbito de la información empresarial. Entonces, ese es el objetivo, hablar de esa nueva tendencia, tanto desde el punto de vista conceptual, es decir, los primeros avances en el terreno de las ideas y de la normalización, hacia la normalización de esas ideas, y por otra parte también hablaremos de las primeras experiencias prácticas, de cómo se ha ido poniendo ya en estos últimos años, en algunos casos, por entidades líderes en este terreno,
se han ido poniendo sobre la mesa lo que se han denominado informes o una aproximación de lo que será más adelante el informe integrado. Eso por una parte. Luego, por otra parte, en la segunda parte, digamos, de la presentación, pues intentaría hablar de lo que es un modelo desarrollado por la asociación sobre reporte de información no financiera o de información de responsabilidad social corporativa, a través del cuadro central de indicadores que la asociación, con una metodología determinada, ha venido desarrollando digamos, en el último lustro, y cuyos resultados se pueden ver y se pueden implantar, como veremos un poco más adelante. Bien, es el objetivo, un poco la estructura de la sesión, y lo que vamos a hacer en esa primera parte es empezar a hablar de lo que ha sido en estas últimas décadas la información o el desarrollo de la información de las empresas, cómo se ha venido desarrollando la elaboración y publicación de los informes sobre la actividad empresarial. Me voy a apoyar para esta primera, y de ahí, una vez que hayamos visto cuál ha sido, se van a detectar una serie de problemas, de carencias que han provocado, pues en alguna medida, el que se replantee o el que se cuestione el modelo y se quiera pasar a otro nuevo. También hay que contextualizar todo esto en el entorno el entorno de crisis económica y financiera que nos movemos actualmente, que para algunas voces en algún momento se ha escuchado algunas críticas haciendo en alguna medida responsable a los sistemas de información, a la transparencia en general de las empresas, de algunos de los males que se están viviendo en estos momentos dentro de lo que es el marco de crisis financiera que comentaba. Entonces, bueno, pues me voy a apoyar en unas transparencias para esta primera explicación sobre cuál ha sido el desarrollo del reporting en estas últimas décadas, de un documento llamado Discussion Paper, elaborado, emitido hace algunos meses por el International Integrated Reporting Committee, que es una organización internacional, como luego veremos, que está encargándose de impulsar esta nueva idea de información integrada. Aquí lo que presentan es cómo desde la década de los 60 a los 80, en esta transparencia, la única información que se les empieza a exigir y empiezan a elaborar las compañías es la información financiera. Aquí en estos gráficos hemos de fijarnos en el tamaño de esos engranajes que ahí aparecen, ¿verdad?, y en la posición de los mismos. Ahí vemos que en esas primeras décadas el único engranaje, la única información que se les pedía a las compañías era de su comportamiento financiero. A partir de los 80, las compañías empiezan a elaborar una información más rica en torno a otros aspectos concretos, como es el de la información medioambiental, el environmental reporting, el informe sobre gobierno y remuneraciones, y también sobre gestión o dirección empresarial. Como vemos, ya los engranajes crecen un poquito, son un poco más grandes, es decir, hay un incremento de la información y además, aunque la información financiera sigue siendo la que tiene mayor relevancia, pero empieza a haber un incremento sustancial de la información emitida y publicada por las empresas. Lo que vemos es que a partir del año 2000 la información financiera crece de una manera sustancial, crecen también todas las demás informaciones, los demás informes, pero todavía los engranajes se encuentran algo alejados, ¿verdad?, un poco inconexos. Y es la situación en que se entiende que nos encontramos en estos momentos. Esta es la situación mejor con la que convivimos en este momento, evidentemente no, y es lo que se plantea revisar y llegar a ese horizonte del 2020 con una nueva situación, que es lo que se apunta en esta tendencia.
Se está hablando aquí ya de un informe que, como vemos en tamaño y en posición, es más central, que sería el informe integrado. El informe integrado, que como veremos tiene unas características determinantes, pero al final lo que trata es de poner en valor una información relevante y conexionada de todas las áreas y que sea perfectamente comparable y verificable. Y esto no quiere decir que esta información o este informe integrado vaya a despreciar o vaya a eliminar otro tipo de información, que va a seguir elaborándose y va a seguir siendo relevante en función también de las empresas y de los sectores, pero que van a estar ya en torno a ese informe central y que va a nutrirlo también y que en todo caso va a enlazar a una mayor extensión de datos de lo que puede aparecer en cuanto a datos esenciales en el informe integrado. Y vemos ahí como el informe de sostenibilidad, que es el que ha absorbido, digamos, al antiguo informe medioambiental o de aspectos medioambientales, pues se mantiene junto con el informe financiero, el de gobierno y el de gestión. Ese sería pues el futuro, como se pone en esa. Entonces, un poco haciendo recapitulación en otros términos, lo que hemos visto es que hasta el momento el modelo convencional del reporte de las compañías, de las empresas, nos está ofreciendo mucha información. Parece ser que excesiva información. Además, es dispersa y no conectada. El informe de sostenibilidad pues prácticamente no tiene conexión con el de gobierno, ni el de gobierno, por supuesto, con el informe financiero y demás. Es una información de cierta complejidad y de difícil manejo, porque en muchas ocasiones detrás no hay una tecnología adecuada que ayude a manejar los datos de manera fiable y eficaz. Es desequilibrada, como hemos visto, porque prevalece sobre las demás de una manera evidente la información financiera, pero se ha visto en los últimos tiempos con mayor crudeza que hay una información no financiera, como veremos ahora en la transparencia, muy relevante, a veces mucho más relevante que la financiera, que no se contempla en esos informes y por supuesto, pues queda sin la posibilidad de ser analizada y puesta en valor. Y finalmente, a veces es una información muy poco verificable. Podemos hablar que la auditoría de la información financiera está muy desarrollada, pero bueno, todo lo que es el resto de las informaciones pues son informaciones poco verificables porque no se ha desarrollado todavía en esas áreas adecuadamente. Es decir, ese sería el diagnóstico y se iría hacia una solución buscando esa información integrada que comentábamos, en donde nos encontramos una información relevante, no mucha información, no excesiva información, sino realmente la importante, interconectada, por supuesto, es decir, de una forma también estratégica, que sea clara y manejable, es decir, detrás de la información debe de aparecer un sistema, una tecnología, unas herramientas que permitan su manejo de una manera fiable y sin riesgos en cuanto a su tratamiento y análisis. Ha de ser equilibrada, eso es una máxima también fundamental. Hay que darle la misma relevancia o una relevancia parecida a aspectos financieros y no financieros, como ocurre en la propia vida de las organizaciones y en la realidad, lógicamente, y debe de ser una información perfectamente verificable, es decir, fiable. Bien, en esta visión de información integrada que nos llevará hacia un informe integrado, la están impulsando especialmente desde, como digo, una organización internacional, el International Integrated Reporting Committee, Ares Council. Le han cambiado la C, el significado de la C, no le han querido cambiar las iniciales, pero sí le han cambiado la última palabra, vete tú a saber por qué, pero bueno, Ares Council. Pero es una organización que, como vemos en esa transparencia, tiene una filosofía global y de la mayor representación, es decir, no es una iniciativa cualquiera o que surge, ¿verdad?, en una consultora o en un despacho en un país concreto, sino que es una iniciativa que trasciende
a nivel geográfico y que a nivel también institucional y de compañías, y como vemos de todos los ámbitos y consultores, etcétera. Entonces, como vemos, es una organización que bueno, pues detrás de ella está el impulso del Global Reporting Initiative, que por supuesto conocéis en el ámbito de la información de sostenibilidad, es la guía de referencia a nivel internacional en estos temas, pero están también todos aquellos organismos que tienen que ver con la elaboración y la responsabilidad en la emisión de la información por parte de las empresas, como puede ser el IFAC, Naciones Unidas, IOSCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero también las grandes instituciones sobre normalización contable, como es el IASB, el FASB, y luego se encuentran representados todos los sectores de negocios, analistas, inversores e instituciones académicas. Por lo tanto, es una iniciativa que acaba de empezar pues hace un par de años, en el 2010, y que está avanzando pues con una programación determinada, con el fin de, bueno, pues en 2-3 años tener ya, digamos, una referencia generalmente aceptada en torno a lo que es la información integrada, cuál es el informe integrado que las empresas podrían elaborar y cómo insertarlo, digamos, en lo que es el canal, los canales legales y de comunicación habituales de la información corporativa. En la misión de esta organización se puede descubrir un poco cuál es, lógicamente, el objetivo, que no es otro que el que se recoge ahí, es decir, crear un marco generalmente aceptado sobre el reporte corporativo, es decir, se habla de una normalización, también habría el debate luego más adelante si una normalización profesional o una normalización profesional y obligada por parte, etcétera, etcétera, pero bueno, es un camino por recorrer y un debate que en estos momentos no tiene sentido, que sí le encontramos, por ejemplo, en lo que es el tema de la información sobre sostenibilidad o los reportes sobre responsabilidad corporativa. Y sigo con la definición de la misión, crear un marco generalmente aceptado sobre el reporte corporativo, el cual integra información financiera, ambiental, social y de gobierno en un formato claro, conciso, consistente y comparable. Todo lo que acabamos de comentar. El objetivo principal es ayudar a desarrollar una información comprensiva y comprensible sobre las organizaciones, tanto de carácter prospectivo como retrospectivo, con el fin de cubrir las necesidades de una economía global y más sostenible. Aquí están puestas en negrita, en esa transparencia, los aspectos diferenciales fundamentales. Quisiera destacar el tema del prospectivo. Como sabemos, la información convencional de las empresas viene a ser una información más bien retrospectiva, es decir, te compara la realidad con la evolución que ha habido en tiempos pretéritos. Esta información relevante es un gran reto. De lo que está hablando es de cómo se puede proyectar un comportamiento, cómo se puede recoger dentro de ese informe integrado, de manera que sea una información de futuro estratégicamente elaborada, digamos, o de carácter estratégico. Esa sería la misión. Y luego, en este planteamiento, toda esta información, me imagino que ya lo conocéis, pero está accesible a través de la página web de esta organización, que aparece ahí abajo, www.dirc.org, en donde viene todo lo que se está avanzando en este tema por parte de esta organización. Y entonces, bueno, aquí en este par de frases, de lo que se quiere poner en valor también es este aspecto. Todas las compañías cotizadas están obligadas a publicar anualmente un informe financiero, de acuerdo a la mayoría de los casos a las normas internacionales de información financiera o US GAAP. Además, cada vez, con más frecuencia, las compañías están elaborando también de forma voluntaria informes de responsabilidad sobre corporativa y sostenibilidad, pero en este caso con grandes diferencias en cuanto a relevancia y calidad de la información.
Esto se debe principalmente a que no existen unas normas globales de medida y reporte sobre el comportamiento ambiental, social y de buen corporativo. Aquí está hablando de la desigualdad que en estos momentos existe entre una información financiera y una información de otros aspectos y de los distintos caminos recorridos por unos y por otros, pero con la idea de que esos dos ámbitos de información lleguen a ponerse en un plano de igualdad en cuanto a la importancia que en estos momentos tienen. Y esa importancia se puede recoger en esta transparencia, en donde se ve cómo el valor de mercado de las compañías, en este que se refleja o que se analiza en este índice, en el Standard & Poor's 500 Market Value, se ve que ha habido una evolución clara, teniendo en cuenta el valor de los intangibles, que antes no se consideraban. En el año 75, como se ve, solamente el 17% del valor de una compañía recogía aspectos o otros aspectos diferentes a los financieros y a los activos físicos. Ahora, en 2009, pues ya es un 81%, claro, y toda esta información, pues en estos momentos tan relevante y que tiene que ver con cómo se valoran las compañías en un momento determinado, no lo encuentras en la información financiera convencional. Bien, como decía, el Integrated Reporting, esta organización emite un documento, el llamado Discussion Paper, en septiembre de 2011, que hasta diciembre de 2011 ha estado abierto al debate público en general, de forma tal que todas las organizaciones que lo han considerado oportuno y o expertos a nivel individual que han entendido que los contenidos de ese documento en torno a lo que es el concepto y a lo que tendría que ser el informe integrado y los contenidos de ese informe integrado, como digo, todo el que ha podido tener acceso a este documento ha tenido la ocasión de enviar sus comentarios o sus observaciones críticos o a favor o en contra, hasta, como digo, hasta diciembre, y en estos momentos estamos esperando que esta organización pues un poco digiera todo lo que ha recibido para poner en limpio toda esa información y hay un calendario establecido durante el 2012 puedan poner encima de la mesa ya un borrador de lo que sería el marco conceptual de la información integrada. AECA, la asociación, a través de su grupo de trabajo que hemos establecido dentro de la Comisión de Responsabilidad Corporativa sobre información integrada, ha enviado en tiempo y forma sus observaciones al respecto al IIRC. En tres ideas, en ese documento lo que se intenta es ofrecer una aproximación conceptual a lo que es la información integrada, que no es otra que la que aparece ahí en esa primera sentencia. Es decir, la información integrada, el informe integrado, que será el documento, tiene que ser algo que sea capaz de expresar de una manera adecuada la capacidad de creación de valor a corto, medio y largo plazo que tiene una organización. Ese es el diferencial de esta información respecto a los anteriores o a la etapa actual y anterior en reporting empresarial. ¿Y cómo se puede lograr este documento, esta información? Pues a través de ir a la información esencial, a la información relevante sobre aspectos relevantes como es estrategia y gobierno y sobre el comportamiento en todas sus dimensiones de las empresas, es decir, en el ámbito financiero, social y ambiental. Y eso se va a poder plasmar, se debe de poder plasmar en un informe integrado. Es un informe integrado o en una memoria integrada, como se quiera llamar. Más adelante veremos a ver cómo queda, pero en definitiva, o unos estados integrados de la empresa, ¿no?, en donde encontremos información relevante de carácter estratégico sobre gobierno y remuneraciones, información financiera e información de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa. Ese es el marco conceptual en el que hay que diferenciar o hay que destacar
la formulación de unos principios y de unos contenidos específicos con información de carácter descriptivo en alguna ocasión, algo que en mi modesta opinión, en nuestra modesta opinión, tiene que ser lo más reducido posible, y una parte de información cuantitativa a través de los Key Performance Indicators, es decir, información clave de carácter cuantitativo sobre resultados financieros, sociales y ambientales, pero perfectamente comparable y perfectamente manejable. La información descriptiva, pues lógicamente tiene que hablar de lo que es la estrategia, el gobierno, los riesgos, el contexto de la organización, etc. Ese es el planteamiento, el marco conceptual que ofrece ese discussion paper para todo lo que es la idea de información integrada. Abundando un poquitín en los principios que plantean, pues se destacan estas cinco áreas, es decir, la información que se recoja en ese informe ha de ser de carácter estratégico, es decir, vamos a dejar de lado toda aquella información no relevante, que en muchas ocasiones nos la encontramos en las memorias, ¿verdad?, especialmente en las memorias de sostenibilidad. Información interconectada, no un recorta y pega, digamos, y suma, ¿no? Es decir, pues un cacho de información financiera más esto de información de sostenibilidad más esto de gobierno, lo pongo junto y tengo el informe integrado. No, tiene que estar interconectada, es decir, tiene que estar relacionada. No es una información de una mera suma de elementos. Orientación al futuro, esto es un tema fundamental, es decir, no solamente hay que hablar de la comparación hacia atrás, sino de la comparación hacia adelante, es decir, el establecimiento de unos objetivos y cómo se avanza hacia esos objetivos. Tiene que ir dirigida y tiene que ser responsable a todos los grupos de interés. Es una información que no puede estar exclusivamente dirigida para pues unos sectores, unos grupos determinados, como pueden ser en el caso de la financiera, pues lo que son los inversores, los analistas, los mercados, etcétera, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta todos los grupos de interés, porque estamos hablando de las distintas dimensiones de la organización. Y luego tiene que ser una información y todo el concepto, los principios de los que estamos hablando, tiene que ser un informe y una información concisa, fiable y relevante. Son palabras que detrás de ellas podríamos extendernos un buen rato, pero que en sí mismas dicen mucho de lo que es el reto en cuanto a la información que se quiere elaborar y presentar. Y en cuanto a contenidos e informes, todo eso pueden ser los principios generales, pero ¿cómo se materializaría eso en lo que es un documento y con una estructura determinada? Lo que se propone en ese discussion paper son esos 6 bloques, en donde en uno tendría que hablarse del modelo de negocio y organizativo, en otro sobre el contexto, riesgos y oportunidades, en otro sobre objetivos estratégicos y estrategias, otro bloque sobre gobierno corporativo y remuneraciones, otro bloque sobre comportamiento y rendimiento de las distintas áreas. Hablamos en este bloque que es el que para nosotros debe tener la mayor relevancia y un estilo muy parecido al de la información financiera actual, ¿verdad?, con datos cuantitativos y comparables de comportamiento sobre actividad financiera, social y ambiental, y ha de ser un informe con proyección futura, como decía antes cuando me refería a los principios. Bien, esa sería la propuesta del discussion paper. Y lo que hemos querido hacer en esa investigación, que como comentaba antes estamos llevando a cabo en el seno de AECA, de su comisión RSC, interconectada con otras comisiones, con la comisión de nuevas tecnologías, porque veremos que detrás de todo esto tiene que haber, como comentaba antes, una tecnología que facilite el manejo de datos, y con la comisión de principios y normas de contabilidad. En AECA, entonces, sobre este tema de información integrada están implicadas 3 comisiones de estudio de las 10 existentes en estos momentos. ¿Por qué? Pues por la lógica que estamos comentando, porque es una información de distintas áreas. Entonces, como decía, en ese estudio hemos realizado, pues bueno,
un estudio empírico sobre el estado del arte en estos momentos tan incipientes, ¿verdad? Pero como veremos ya hay experiencias del caso español, es decir, en España y tanto en el ámbito de las compañías como de otras organizaciones ha habido ya entidades que han presentado en 2010 su informe integrado. Y sobre la base de eso, pues hemos querido hacer un estudio, como digo, del momento, teniendo en cuenta las variables o los contenidos que se deducen del discussion paper, según he comentado anteriormente. Entonces, en esta tabla 1, se han identificado del texto, porque esto viene recogido de una manera descriptiva en ese discussion paper, no como aparece ahí, se han deducido esas variables que serían como ítem en donde la información correspondiente debería encontrarse en el informe integrado, ¿verdad? Y entonces, en cuanto al modelo de negocio, pues se ha identificado en estas memorias que se han publicado hasta el momento los siguientes aspectos: la definición de la misión, la descripción de actividades, mercados, productos y servicios, la identificación de factores clave como capital intelectual, impacto ambiental, etcétera, y stakeholders clave, y la actitud antirriesgo. Es decir, en ese bloque que se plantea dentro de lo que sería el informe integrado, esos aspectos concretos. En contexto, se ha visto si existe o se hace mención de la descripción o referencia al contexto comercial, social, ambiental y regulatorio, a la descripción de las relaciones clave con los grupos de interés internos y externos y a la descripción de los principales riesgos y oportunidades. En el bloque de objetivos estratégicos, la definición de la visión, la gestión de riesgos relacionados con recursos clave y principales relaciones, definición e identificación de los objetivos estratégicos, la relación de las estrategias con otros elementos y la identificación de estrategias de diferenciación, ventajas competitivas. Y bueno, en gobierno corporativo, remuneraciones, rendimiento y proyección futura, por no leer y no hacer un poco tedioso esta parte, también se identificaron esa serie de contenidos específicos dentro de las memorias con unos resultados determinados. Eso se valoró con una escala de Likert en cuanto a si se contaba con esa información dentro de esos informes publicados y de qué manera, si de manera precisa, escasa o completa, en todos los casos, ofreciendo, pues al final, entre otras aportaciones, pues la que aparece ahí, es decir, dentro de lo que la segmentación de empresas y entidades, en qué punto se encontraba pues cada uno de esos segmentos en relación con la información de esos modelos, de esos bloques informativos. No tiene en estos momentos este estudio otra pretensión que la de hacer un poco, el estudio está disponible a través de la web de AECA, y no se pretende otra cosa sino que, bueno, pues poner en valor lo que se ha empezado a hacer en España sobre ese tema, que parece que no lo conoce nadie, pero en este momento son 16 las compañías y entidades que se han lanzado a hacer este tipo de información y que hemos podido valorar. Eso entraría dentro y nos aproximaría ya dentro de esa otra parte de la exposición que comentaba, que son los casos prácticos. ¿De acuerdo? Hemos hablado un poco de cuál ha sido la evolución en estas décadas de la información corporativa, de qué problemas se han detectado, cómo se intentan solucionar a través de esta nueva tendencia, qué aspectos conceptuales